Sistema de gobierno de los Estados Unidos. Esta presentación abordará el sistema de gobierno de los Estados Unidos a partir de los siguientes aspectos. El primero, datos sobre Estados Unidos. El segundo, organización territorial. El tercero, sistema económico. El cuarto, sistema de gobierno. El quinto, proceso electoral. Y el sexto, el sistema del colegio electoral. Sobre Estados Unidos. Su nombre oficial es Estados Unidos de América, constituido como una república federal constitucional. Su forma de gobierno es un sistema presidencial. Su poder legislativo está conformado del Congreso de los Estados Unidos, que lo conforma el Senado y la Cámara de Representantes. El poder ejecutivo está a cargo del presidente y su gabinete. El poder judicial está constituido por la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Estados Unidos es una unión federal de 50 estados y un distrito federal. Su capital es Washington. Su independencia fue declarada el 4 de julio de 1776. En cuanto a su población, según el censo del 2016, Estados Unidos tiene una población de 323.2 millones de habitantes, lo que lo convierte en el tercer país más poblado del mundo. Su religión, Estados Unidos es oficialmente un estado laico. Los principales partidos políticos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. La ley suprema está a cargo de la Constitución de los Estados Unidos. Su moneda local es el dólar estadounidense. Su modelo económico es una economía mixta capitalista y el mercado de la Bolsa de Valores está a cargo de la Bolsa de Valores de Nueva York. La organización territorial de los Estados Unidos. Estados Unidos se organiza territorialmente en 50 estados, un distrito federal, el Distrito de Columbia, cuya capital es Washington, que a su vez es la capital del país. 4 territorios no incorporados y organizados. Estos son aquellos territorios que, aun estando bajo la soberanía estadounidense, no forman parte del territorio nacional de los Estados Unidos, como lo es el caso de Puerto Rico, de las Islas Marianas del Norte, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Guam. 9 territorios no incorporados y no organizados, que corresponden a aquellos territorios que no conforman parte del territorio estadounidense. No se encuentran habitados, pero su administración está a cargo del gobierno de los Estados Unidos. En su mayoría son islas y arrecifes. Está el caso del arrecife Kingman, la isla Barker, la isla Howard, la isla Jarvis, la isla Nassau, la isla Wake, la isla Midway, Samoa Americana. Sistema económico de los Estados Unidos. Estados Unidos se fundamenta en un sistema capitalista mixto. Su economía se basa en el sector de servicios que engloba las actividades relacionadas con los servicios transformadores de bienes materiales. Su Producto Interno Bruto está estimado en más de 20.5 billones de dólares al año 2019, lo que lo representa aproximadamente en un cuarto del Producto Interno Bruto nominal a nivel mundial. Pero a su vez, este Producto Interno Bruto se distribuye en agricultura, el sector industrial y el sector de servicios. En cuanto a la agricultura, representan 1.25%. El sector industrial representa un 18.21%. El sector de servicios contribuye con un 77.37%. Las industrias principales más relevantes es la siderurgia, sobre todo la transformación de los carros. También destacan las altas tecnologías, el textil, la química y la alimentación. Su mercado de capitales lo maneja la Bolsa de Nueva York, el cual es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas. Fábricas como Apple, Google y Netflix sus sedes principales se ubican en Silicon Valley. Desde la década de los 80 es considerada la meca de la tecnología. Sistema de gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos es una república federal constitucional. ¿Pero qué significa esto? Se refiere al hecho de que el gobierno de este país se basa en la Constitución y esta a su vez es la ley suprema de la nación. La Constitución no solo provee el marco que define la estructura del gobierno federal y los gobiernos estatales, sino también impone los límites significativos a los poderes de todos ellos. Esta a su vez se organiza en gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos locales. El gobierno federal.
El gobierno federal está constituido por las tres ramas diferentes, cada una de las cuales tiene facultades y responsabilidades que han sido definidas con claridad en la Constitución. Estas ramas son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Rama legislativa. La rama legislativa es la encargada de crear las leyes. El poder legislativo consiste en la Cámara de Representantes y el Senado, que juntos forman el Congreso de los Estados Unidos. La Constitución le confiere al Congreso la autoridad exclusiva de aprobar leyes y declarar la guerra. La Cámara de Representantes está formada por 435 miembros electos. Además tiene 6 miembros sin derecho a voto que representan el Distrito de Columbia, la Comunidad de Puerto Rico y otros 4 territorios de los Estados Unidos. En cuanto al Senado, está compuesto por 100 senadores, 2 por cada estado. Los periodos de los senadores están escalonados de manera que alrededor de un tercio del Senado busque la reelección cada 4 años. El vicepresidente de los Estados Unidos funge como el presidente del Senado. El Senado tiene el poder exclusivo de confirmar aquellas designaciones del presidente que requieran autorización y ratificar tratados. La rama ejecutiva. La rama ejecutiva es la encargada de implementar las leyes. Está integrado por el presidente, el vicepresidente y el gabinete del presidente. Este está encargado de implementar las leyes y tiene la facultad de vetar la legislación previamente aprobada por el Congreso. El presidente es el responsable de la ejecución y la aplicación de las leyes creadas por el Congreso. Además, nombra a los jefes de los más de 50 comisiones federales independientes, con la Junta de la Reserva Federal o la Comisión de Bolsa y de Valores, así como los jueces federales y embajadores. En cuanto al vicepresidente, actúa como presidente del Senado de los Estados Unidos, donde emite el voto decisivo en caso que haya empate. El vicepresidente está listo en cualquier momento para asumir la presidencia si el presidente no puede cumplir con sus funciones. Las funciones del gabinete del presidente son brindarle al presidente apoyo en lo que necesite para gobernar de manera eficaz. Tiene tareas que van desde comunicar el mensaje del presidente al pueblo estadounidense hasta promover intereses comerciales en el extranjero. La rama judicial. La rama judicial es la encargada de evaluar las leyes. Esta está representado por la Corte Suprema y las Cortes Federales Menores. Esta rama tiene la facultad de declarar inconstitucional la legislación y puede también declarar inconstitucionales los actos del presidente. La Corte Suprema posee la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales las leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos federales y estatales. Los tribunales federales tienen el poder exclusivo de interpretar la ley, determinar la constitucionalidad de la ley y aplicarla en casos individuales. Las decisiones de la Corte Suprema constituyen precedente que obliga a todas las demás cortes a respetarlas. Además, sus fallos tienen la capacidad de derogar las leyes. Gobiernos estatales. Bajo la 10ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, todos los poderes no otorgados al gobierno federal están reservados para los gobiernos estatales y locales. Todos los gobiernos de los estados toman como modelo el gobierno federal y consisten en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La Constitución de Estados Unidos ordena que todos los estados mantengan una forma republicana de gobierno. Dentro del gobierno estatal está el poder ejecutivo encabezado por el gobernador, el poder legislativo encargado de la Asamblea Legislativa y el poder judicial está a cargo de los tribunales estatales. En cuanto al poder ejecutivo, este tiene a su cargo la administración de las operaciones diarias del gobierno, la provisión de servicios y el cumplimiento de la ley, como ya se mencionó, está en cabeza del gobernador. El poder legislativo. Todos tienen una legislatura elegida por el pueblo e integrada por las demás cámaras. Los legisladores son elegidos de distrito de un solo miembro y su periodo típico de servicio es de 2 a 4 años. En cuanto a la rama judicial, los sistemas tribunales estatales tienen la jurisdicción sobre asuntos que los tribunales federales no atienden. Tal es el caso de la mayoría de los juicios civiles entre partes del mismo estado. Gobiernos locales. La constitución de cada uno de estos estados dispone la forma de establecer las entidades locales de gobiernos.
Estas entidades locales incluyen condados y ciudades, pero en la mayoría de los estados se han previsto otros tipos de gobierno local, tales como subdivisiones municipales, distritos escolares, distritos de conservación, ayuntamientos y autoridades de transporte. En cuanto al gobierno de condado, el condado es la división territorial básica dentro de un estado y su tamaño varía en metros de 100 metros y más de 200.000 kilómetros. En 48 de los condados son también entidad primaria del gobierno por debajo del gobierno estatal. Los condados son gobernados por funcionarios de elección popular y a menudo tienen también funciones ejecutivas. El gobierno municipal. Los municipios son ciudades, aldeas o pueblos incorporados dentro de un condado que tienen su propia autoridad fiscal de gobierno. Su tamaño varía desde pequeños poblados con menos de 100 residentes hasta grandes metrópolis que abarcan varios condados, como es el caso de la ciudad de Nueva York. Gobiernos de distritos especiales. Estos son independientes de otros gobiernos locales y suelen establecerse para atender un propósito específico en una región determinada. Ejemplo, la conservación del agua y los recursos naturales, la preservación de incendios, el suministro de agua, los servicios de emergencia y los transportes. Proceso electoral de los Estados Unidos. En esta oportunidad se intentará dar a explicar cómo funciona el proceso electoral de los Estados Unidos, resumidos en 8 puntos. El primero, la primavera del año anterior de la elección, los candidatos anuncian sus intenciones de postularse a la candidatura. Seguido de esto está el verano anterior al año de la elección, se realizan los debates anteriores a las elecciones primarias y asambleas de los partidos políticos. Seguido de esto, en un periodo de enero a junio del año de la elección, los estados y partidos políticos realizan las elecciones llamadas primarias y sus asambleas. Seguido de esto está el periodo de julio a septiembre del año de la elección. Los partidos políticos realizan convenciones nacionales para elegir sus candidatos. Seguido de esto está un periodo de septiembre a octubre en el cual los candidatos electos realizan campañas y se enfrentan en distintos debates. Luego, el primer martes de noviembre se abren los comicios para dar inicio a la jornada electoral. Después de esto, los primeros días de noviembre, los miembros del colegio electoral depositan sus votos en el colegio electoral para posterior sufragio de votos. Después de haber escogido el candidato ganador, el 20 de enero del año posterior a la elección se llevará a cabo la posesión presidencial. Dentro del proceso electoral de los Estados Unidos es fundamental el colegio electoral. ¿Pero qué es el colegio electoral? Es el cuerpo de compromisarios electos encargados de elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? Cada estado representa cierto número de votos colegiados ante el colegio electoral. El candidato que gana se lleva todos los votos representados en entidades. Funciona de la siguiente manera. Los ciudadanos emiten el voto, luego se eligen los electores. Hay que tener en cuenta que en el país se divide entre 538 votos colegiados, pero para que haya un presidente se necesita que un candidato tenga 270 electores. Luego de esto, el colegio electoral vota cuando se reúnen los electores. Los integrantes del colegio electoral acuden ante el Senado, emiten votos de cada estado y finalmente hacen la declaratoria oficial del ganador. Dentro de los estados con más electores son California con 55, Texas con 38, Florida con 18, Pensilvania con 29, Nueva York con 29 y Ohio con 18. ¿Qué pasaría si ningún candidato gana la mayoría de votos necesarios? La votación presidencial quedaría a cargo de la Cámara de Representantes. Estos elegirían al ganador entre los candidatos principales y el Senado elegiría al vicepresidente entre los candidatos principales.